Soy Alejandra Sánchez, soy directora de Agnus Dei, Cordero de Dios. Bueno, yo soy Jesús Romero y soy el protagonista de Agnus Dei. Pues mira, yo quería explorar cinematográficamente el tema de la pederastia clerical. Como tú sabes y mucha gente sabe, es un tema del que se ha venido hablando en los medios de comunicación, y no solamente de casos ocurridos en México, sino alrededor del mundo. Estos casos cobran importancia, por ejemplo, en la arquidiócesis de Boston, que quiebra por el alto número de indemnizaciones que tiene que dar a las víctimas. Es decir, son muchos más de los que uno piensa, quienes han sido abusados siendo niños por parte de sacerdotes católicos. Entonces a mí me interesaba abordar un tema como este por toda la contradicción que encierra en sí mismo el tema, en un escenario en donde el ejercicio de la sexualidad es en muchos sentidos reprimido, y al mismo tiempo, bueno, pues entre las filas del clero hay sacerdotes que han cometido abusos sexuales. Me parecía pues muy interesante abordar el tema. A Jesús lo encuentro, más bien al testimonio. El testimonio que da lo encuentro en diferentes medios, y un día coincidimos en la presentación de un libro de San Juana Martínez, y bueno, pues así empezamos, digamos, así comenzó el primer contacto. Bueno, pues fue porque son pocos los que se deciden hablar, ¿no? Y bueno, yo me decidí y siento esa responsabilidad, ¿no? De hablar y de denunciar lo que pasa ahí dentro de la iglesia. Y bueno, Alejandra me dio toda la confianza del mundo, y pues bueno, yo me sentí muy arropado y muy tranquilo trabajando con ella. Más o menos entre 1 año y medio, 2 años se llevó desde comenzar la investigación, digamos, bibliográfica en medios, y comenzar a tener contacto no solamente con Jesús, sino con otras víctimas. Y bueno, al final la postproducción se hizo en Francia, y fue alrededor de 1 año y medio, 2 años que duró el proceso de la película completo. Pues bueno, yo creo que entrar a profundidad en el tema con la cámara enfrente y con el equipo enfrente, ¿no? El sonido y así. Sí, yo coincido con él. Creo que en un principio para mí fue muy importante la opinión de una buena colega, de Paula Markovich, porque vio las primeras imágenes, los primeros registros del documental, y me hizo una crítica fuerte que fue, bueno, no estás yendo más allá de lo que ya se ha dicho en los medios periodísticos, pues, ¿no? Te está dando miedo a enfrentar pues lo que ocurre con quienes han sido víctimas, ¿no? Y preguntarle a Jesús cuál es la relación que se tiende tan fuerte cuando tienes 11 años y eres abusado por un adulto que te lleva más de 30. Y entonces, claro, a mí me costó igualmente poder llegar a esas membranas tan dolorosas, tan complicadas y tan complejas, que implican un abuso sexual siendo un niño. Pues sí, mira, yo creo que fue un documental que se fue construyendo mucho con guión en papel, pues, o sea, fue un documental muy planeado en el escritorio y en la sala de edición, o sea, es decir, yo iba a buscar ciertos objetivos planteados en un guión, los registraba, y cuando los montaba y sentía que me hacía falta una pieza, iba específicamente a buscar la pieza que faltaba, pues, ¿no? Te pongo el ejemplo, por ejemplo, del encuentro de Jesús con el sacerdote Carlos López Valdés cuando lo confronta. Bueno, primero se da ese encuentro, y para poder elaborar dramáticamente ese encuentro, yo le pido a Jesús que, bueno, elaboremos visualmente la búsqueda
que tuvo que hacer para llegar a este sacerdote. Entonces, efectivamente es una película que se va planeando mucho en una estructura de guión que pretende tener una estructura pues aristotélica, con una curva dramática y un clímax así pues bien planteado, bien puesto. Pues bueno, pues he denunciado en la Procuraduría de aquí, del DF. Eso fue hace 4 años. Y no se ha conseguido gran cosa, más bien casi nada. El caso sigue aún ahí y sigue integrándose la averiguación después de que ya la regresaron 3 veces de los juzgados. Ante el clero no denuncié, simplemente ratifiqué lo que se publicó en el libro, y eso fue hace 1 año aproximadamente. Y bueno, cómo me he sentido sin respuesta de que no hay una orden de aprehensión para este hombre. Pues enojado, y enojado sobre todo porque hay niños que no les ha pasado nada, que están bien, y con este hombre pues seguramente no van a estar tan bien, ¿no? Si ha afectado a alguien, pues yo considero que es culpa de los servidores públicos que no han hecho bien su trabajo y que lo han dejado libre, ¿no? Pues sí me da mucha coraje e indignación, ya no por mí, sino por los demás. Bueno, yo creo que la película es el testimonio de un hombre que se reconstruye, un hombre que se reinventa, y en ese sentido ha tenido un eco importante en el público, en los diversos públicos de los países donde se ha presentado. Siempre hay alguien en el público que al final se acerca y se atreve a contar que a él le pasó lo mismo, o a ella, siendo chicos. Creo que es una película en ese sentido de búsqueda de libertad, de integridad, pues muy empática con el público, y bueno, pues desde luego es una película con una fuerte carga de denuncia pues a un sistema de justicia que no es capaz de sancionar a un sacerdote que, como bien dice Jesús, no solamente abusó de él, sino abusó de muchos otros niños, y sigue siendo un peligro porque está suelto y con contacto con futuras víctimas.